Niño de la calle ve a la hija del millonario, enterrada y su amante revela un secreto chocante. Lucas se deslizó entre los escombros de la ciudad, la piel cubierta de polvo y la barriga gritando de hambre. Cada noche, la búsqueda de comida parecía un juego, un tira y afloja con la suerte. Los ruidos de la calle lo acosaban, pero hoy había un murmullo distinto. Unos pasos suaves, eco lejano, que resonaban en el silencio. Algo en el aire estaba tenso, casi eléctrico. Se asomó detrás de un montón de ladrillos rotos y su corazón se detuvo. Allí, en el cementerio, una figura vestida de negro se movía con sigilo, rodeada de sombras. Era una escena sacada de una película de terror. Lucas, con los ojos muy abiertos, sintió un nudo en la garganta. «¿Qué están haciendo?», se preguntó, incapaz de apartar la mirada. Bajo la pálida luz de la luna, el grupo misterioso susurraba palabras en un idioma extraño. Lucas pudo distinguir una palabra entre ellos: Sofía. La tensión se apoderó de su pequeño cuerpo mientras se daba cuenta de que hablaban de la hija del millonario más poderoso de la ciudad. La belleza de Sofía no solo brillaba en la sociedad, sino que su opulenta vida escondía secretos oscuros. En un instante, Lucas comprendió que estaba a punto de presenciar algo aterrador. Unos minutos después, vio cómo el grupo empezaba a cavar. La pala golpeaba la tierra con sonidos secos y contundentes. Sus corazones parecían latir al unísono. Y luego el horror se desató. Ojos espantados, un grito ahogado. Sabían que no debían estar allí. «Es un sacrificio», pensó Lucas, paralizado por el miedo, pero a la vez algo en su interior lo empujó a seguir observando. Sin embargo, el sopor de la noche se rompió con un grito desgarrador. La amante de Sofía, Clara, apareció de entre las sombras, sus ojos llenos de terror, el rostro pálido como un lienzo. «Sofía, no, no puede ser». Lucas sintió que su pecho se encogía. Claramente Clara conocía algo que podría cambiarlo todo. Las palabras que salieron de sus labios resonaron como un eco. Sofía es la clave para un escándalo familiar que puede destruirlo todo. Su padre lo hará lo que sea por proteger su nombre. El chico se quedó paralizado, luchando entre la curiosidad y el espanto. Lucas se dio cuenta de que había tocado un mundo que ni siquiera podía imaginar. La riqueza, el poder y la desilusión estaban a su alcance, solo un paso más allá. El peligro acechaba. El padre de Sofía era un hombre despiadado, y Lucas sabía que la llegada de la verdad podría hacer que todo estallara en 1000 pedazos. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, mientras el aliento se le cortaba. ¿Debería seguir a Clara y arriesgarlo todo para descubrir la verdad? Solo la esperanza brillaba débilmente ante él, como un faro en medio de la tempestad. Justo cuando la tensión alcanzó un clímax insoportable, Lucas oyó un susurro, un murmullo que el aliento se le cortó mientras el destino lo miraba a la cara, presentándole un camino lleno de incertidumbres y peligros. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Justo cuando la tensión alcanzó un clímax insoportable, Lucas oyó un susurro. Un murmullo que helaba la sangre. Sofía no está muerta, está escondida. El aliento le pareció detenerse. Su corazón retumbaba en su pecho, mientras las palabras de ella se enredaron en su mente como un laberinto. ¿Era posible? ¿Qué quería decir con que estaba escondida? Quizá había una salida, una manera de salir de esta pesadilla, pero sus piernas se sentían pesadas como si estuvieran atrapadas en el barro. Las sombras se movieron. Aquellos que cavaban la tumba, sus rostros ocultos tras capuchas oscuras, se volvieron hacia Clara, y sus miradas eran como cuchillos fríos. «¡Cállate!», le gritaron.
La tensión creció, burbujeando hasta el borde de estallar. La atmósfera se cargó de un miedo palpable. Lucas sintió como el pánico se apoderaba de él, pero una chispa de valentía lo impulsó a avanzar un poco más. «Dime qué está pasando», exigió Clara, con un hilo de voz que parecía romperse. Era como si la desesperación le diera alas. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. «Sofía debe saberlo. Si el padre la encuentra, toda la ciudad ardía». La revelación tensa el aire aún más. El padre de Sofía, un hombre poderoso y despiadado que no dudaría en usar su influencia para aplastar cualquier rastro de escándalo. Lucas recordó la leyenda que circulaba sobre el hombre, un magnate que había sacrificado a muchos en su búsqueda de poder. ¿Y si Sofía es más que una simple víctima? ¿Y si su desaparición es parte de un juego mayor? Se preguntó Lucas. Era todo un enigma. La mente de un niño que había vivido en la calle ahora estaba en un torbellino de pensamientos. «No hay tiempo», gritó Clara, rompiendo su trance. Debían actuar. Lucas siguió el impulso, arrastrándose entre los escombros hacia su nuevo destino. Lo que no esperaba era el cambio repentino. De pronto, un destello iluminó la penumbra. Un grupo de hombres apareció, con una ferocidad que hizo que su estómago se revolviera. «¡Detrás de ti!», gritó Lucas. El susurro se convirtió en un grito de advertencia. Clara se volvió justo a tiempo. Era demasiado tarde. A manos de uno de los hombres, una revelación helada se deslizó entre ellos. «Clara, tienes que entender. No puedes protegerla. Eres parte del juego. Te necesitan». El rostro de Clara palideció. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Su voz quebró. Lucas sintió que el mundo giraba, que el aire se escurría a través de sus dedos. Las conexiones empezaron a revelarse. Clara no era solo una amante, sino algo mucho más profundo, un peón en una estrategia que Lucas no podía comprender del todo. «El padre de Sofía nunca te quería», continuó el hombre con una risa amarga. «Tú eres la clave para mantener todo en silencio. Si ella habla, tú también caes». Lucas sintió un destello en su pecho. Era un rompecabezas que cobraba vida ante sus ojos. Un abismo de traiciones y secretos. ¿Clara había estado involucrada en esto desde el principio? «No», gritó Clara, sus ojos rebosantes de lágrimas. «Yo solo quiero protegerla». Pero Lucas podía ver que su grito estaba dirigido no solo a ellos, sino a toda una historia de manipulación y oscuridad que giraba en torno a Sofía. La noche estalló en gritos, y Lucas supo que ya no había vuelta atrás. El destino de Sofía, de Clara y del propio Lucas estaban entrelazados en un torbellino que podía consumirlos. ¿Qué haría? ¿Seguir adelante con su búsqueda o escapar de un juego que ya no comprendía? La verdad bailaba en la oscuridad, y ahora era él quien estaba atrapado, al borde de descubrir un horror que podía cambiarlo todo. La noche estalló en gritos, y Lucas sabía que ya no había vuelta atrás. Aquello era un infierno desatado, una tormenta de gritos y sombras que se abalanzaba contra él. Clara se tambaleó, sus ojos buscando desesperadamente una solución en medio de ese caos. Todo sucedía tan rápido, una ráfaga de sucesos y emociones. «¡Corran!», gritó uno de los hombres, mientras el pánico se expandía como un virus. Lucas sintió que la adrenalina recorría su cuerpo, ahogando el miedo. Entonces, el giro llegó como un rayo. Una explosión, un estruendo feroz hizo temblar la tierra bajo sus pies. Las luces de una camioneta apareció, iluminando todo con un resplandor frío. Clara, aturdida, se volvió hacia Lucas una última vez, pero ya era demasiado tarde. La camioneta avanzó como un toro enfurecido, y ese mismo hombre, que había estado hablando con Clara, se lanzó hacia ella. «¡No!», gritó Lucas. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre la atrapó y la metió en la camioneta. La puerta se cerró de un golpe, y el motor rugió. «¿Qué diablos está pasando?», Lucas murmuró, con la voz entrecortada. Las palabras de Clara resonaban en su mente. «Eres parte del juego». Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el horror de la realidad hizo que su estómago se revolviera. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué sabía de Sofía que no había confesado? Sin tiempo para pensar, decidió seguir a la camioneta.
Corrió, dejando atrás el cementerio y los ecos de un sacrificio que nunca se materializó. La oscuridad se hizo más profunda, el frío de la noche se metía en sus huesos, pero no se detuvo. Cada paso era una mezcla de valentía y desesperación. Finalmente logró alcanzarla, justo cuando el vehículo se detuvo en una esquina solitaria. El hombre salió disparado. Un aire de seguridad lo rodeaba. Lucas se movió hacia la sombra de un árbol. La camioneta, en medio de una niebla densa, parecía un monstruo. Entonces, el hombre abrió la puerta de la parte trasera y quitó una lona que ocultaba lo que había dentro. Este nuevo giro hizo que el corazón de Lucas se detuviera. Eran cajas, y dentro una serie de documentos y fotos. Uno de ellos cayó al suelo, y Lucas se agachó rápidamente. El rostro de Sofía lo miraba fijamente, pero no estaba sola. Al lado de ella, una mujer vestida con ropas caras sonreía. Era Clara, pero mucho más joven. La fecha en el documento, hace 10 años. El viento sopló fríamente, como si la noche estuviera burlándose de él. ¿Qué significaba eso? La voz de Clara golpeaba su mente. Eres parte del juego. Lucas se quedó sin aliento, sintiéndose atrapado en una red que apenas empezaba a comprender. Clara no era la amante desolada. Había algo más grande que ella. No puede ser, pensó Lucas. Solo unos segundos después, otra figura apareció entre las sombras. Un hombre robusto, con una mirada gélida. ¿Qué haces aquí, niño? Lucas palpitaba, sintiendo que se avecinaba un tormentón. La sorpresa se transformó en terror. Esa mirada, esa voz. Lo reconocía. Era el padre de Sofía. Este era el plan, Lucas. Tenías que estar aquí, murmuró. Las palabras llenas de hostilidad. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía saber su nombre? Mientras transformaba su realidad, el miedo lo invadió con una fuerza abrumadora. ¿Qué habían planeado para él? ¿Y cuál era el verdadero papel de Clara en todo esto? La confusión se mezclaba con una urgencia aterradora. Justo cuando pensó en escapar, el hombre levantó la mano, y Lucas sintió que todo se desvanecía. No puedes escapar de lo que eres, Lucas, dijo, mientras la oscuridad lo rodeaba. Su vida, su historia, todo estaba por cambiar. ¿Era Lucas una pieza más del rompecabezas en un juego mucho más grande? ¿O solo un niño perdido en medio de una tormenta de traiciones? La realidad se desmoronaba ante sus ojos, y el destino lo tenía atrapado en su intrincado hilo. La verdad estaba ahí, latente, lista para ser descubierta, y Lucas estaba al borde de un gran horror. La oscuridad estaba densa, como si un manto pesado cubriera la escena. Lucas podía sentir el frío recorriendo su espalda, su mente atrapada entre el terror y la confusión. El hombre que había reconocido como el padre de Sofía se acercó, su mirada fría como el acero. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó, y su voz sonó como un trueno en la noche silenciosa. Lucas no podía responder. Tenía el corazón latiendo en sus oídos, sintiendo cómo el poder del hombre llenaba el espacio. Sin embargo, antes de que pudiera formular una salida, algo inesperado sucedió. Un grito desgarrador resonó por el cementerio como un eco de la desesperación. Era Clara. Volvió la vista y vio que alguien más había aparecido. Un nuevo jugador en esta oscura partida. Era un joven, de cabello oscuro y ojos intensos. Sin pensarlo, corrió hacia Lucas. «¡Rápido! ¡Tenemos que irnos!», dijo. Su urgencia era palpable. Su expresión reflejaba un conocimiento que Lucas no tenía. El hombre robusto lo miró con desdén. «No puedes protegerlo, Miguel», le advirtió. Pero el chico no se detuvo. «Sofía está en peligro. Debemos salir de aquí, ya». Lucas seguía confundido. «¿Quién eres?», preguntó, pero su voz se perdió entre el pánico que crecía a su alrededor. Entonces algo cambió. Miguel con agilidad empujó a Lucas hacia un lado, justo cuando el padre de Sofía alzó la mano. Un rayo de luz brilló de repente, iluminando su rostro con un destello de violencia. En un instante, disparó. El tiro resonó como un trueno en la noche, y todo se detuvo. El eco de la bala retumbó, y Clara se desplomó, sus ojos llenos de miedo y sorpresa. Lucas sintió que el mundo se desvanecía,
El tiempo se detenía. ¡No!, gritó, corriendo hacia ella con el corazón helado. Pero su cuerpo yacía en el suelo. Una mancha oscura se extendía en torno a ella. Las manos de Lucas temblaban, llenas de horror. Nunca había visto algo así, la vida apagándose en un instante. «Vamos, niño, no hay tiempo», gritó Miguel, ya casi arrastrando a Lucas, quien aún estaba paralizado por el dolor. El hombre poderoso sonreía de una manera retorcida, saboreando el caos que había desatado. Lucas sintió una mezcla de rabia y desesperación. Estaba atrapado entre dos mundos, uno donde la amistad y el amor eran reales, y otro donde la traición y la muerte acechaban a cada paso. Mientras se alejaban, la verdad golpeó a Lucas como un ladrillo. No era solo la amante Clara. Éramos todos parte de un plan, un juego, ¿verdad? Su voz se quebró mientras miraba a Miguel. «¿Qué sabes de Sofía? Tienes que decirme». Miguel asintió. Su rostro reflejaba seriedad. «Es peor de lo que crees. Clara estaba protegiendo un secreto que involucra no solo a Sofía, sino a toda la familia». Lucas celó. «¿Qué secreto?». La prisa se sentía, pero debía saberlo. Fue entonces cuando una risa profunda resonó detrás de ellos. El padre de Sofía los había seguido. ¿No es hermoso? Aquí estaba el verdadero plan. ¿Sabes cuántas familias han caído por ella? Sofía es parte de algo mucho más grande, Lucas. La forma en que pronunció su nombre lo hizo estremecer. Esa niña, tan inocente en su jaula de oro, es el núcleo de un escándalo que podría destruir mi imperio. Y tú, Lucas, serás el catalizador. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba todo esto? El traidor era el que había estado más cerca de él. Todo lo que te ha pasado, todo este sufrimiento, tiene un propósito. Y tú, niño de la calle, quizás seas la única solución. Se rió, su risa resonando en la atmósfera cargada de tensión. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Era este el destino que le esperaba? ¿Ser una pieza tras un doloroso juego de manipulación? La oscuridad lo envolvió. La revelación era clara y devastadora. Sofía no era solo una víctima, era el centro de una trágica conspiración. «¿Qué vas a hacer, Lucas?», le preguntó Miguel, la voz temblorosa. «¿Te enfrentarás a esa verdad?». En ese instante supo que el horror apenas comenzaba. Sus manos temblaban y el futuro se oscurecía aún más. Detrás de él, las sombras se reían y el eco del destino se hacía más fuerte. Ya nada sería igual. La oscuridad estaba densa, como si un manto pesado cubriera la escena. Lucas podía sentir el frío recorriendo su espalda, su mente atrapada entre el terror y la confusión. El hombre que había reconocido como el padre de Sofía se acercó, su mirada fría como el acero. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó, y su voz sonó como un trueno en la noche silenciosa. Lucas no podía responder. Tenía el corazón latiendo en sus oídos, sintiendo cómo el poder del hombre llenaba el espacio. Sin embargo, antes de que pudiera formular una salida, algo inesperado sucedió. Un grito desgarrador resonó por el cementerio, como un eco de la desesperación. Era Clara. Volvió la vista y vio que alguien más había aparecido, un nuevo jugador en esta oscura partida. Era un joven, de cabello oscuro y ojos intensos. Sin pensarlo, corrió hacia Lucas. «Tenemos que irnos», dijo. Su urgencia era palpable. Su expresión reflejaba un conocimiento que Lucas no tenía. El hombre robusto lo miró con desdén. «No puedes protegerlo, Miguel», le advirtió, pero el chico no se detuvo. «Sofía está en peligro. Debemos salir de aquí, ya». Lucas seguía confundido. «¿Quién eres?», preguntó, pero su voz se perdió entre el pánico que crecía a su alrededor. Entonces, algo cambió. Miguel, con agilidad, se abrió. Empujó a Lucas hacia un lado, justo cuando el padre de Sofía alzó la mano. Un rayo de luz brilló de repente, iluminando su rostro con un destello de violencia. En un instante, disparó. El tiro resonó como un trueno en la noche, y todo se detuvo. El eco de la bala retumbó, y Clara se desplomó, sus ojos llenos de miedo y sorpresa. Lucas sintió que el mundo se desvanecía, el tiempo se detenía. «No», gritó, corriendo hacia ella con el corazón helado. Pero su cuerpo yacía en el suelo,
Una mancha oscura se extendía en torno a ella. Las manos de Lucas temblaban, llenas de horror. Nunca había visto algo así, la vida apagándose en un instante. «¡Vamos, niño! ¡No hay tiempo!», gritó Miguel, ya casi arrastrando a Lucas, quien aún estaba paralizado por el dolor. El hombre poderoso sonreía de una manera retorcida, saboreando el caos que había desatado. Lucas sintió una mezcla de rabia y desesperación. Estaba atrapado entre dos mundos, uno donde la amistad y el amor eran reales, y otro donde la traición y la muerte acechaban a cada paso. Mientras se alejaban, la verdad golpeó a Lucas como un ladrillo. No era solo la amante, Clara. Éramos todos parte de un plan, un juego, ¿verdad? Su voz se quebró mientras miraba a Miguel. «¿Qué sabes de Sofía? Tienes que decirme». Miguel asintió. Su rostro reflejaba seriedad. «Es peor de lo que crees». Clara estaba protegiendo un secreto que involucra no solo a Sofía, sino a toda la familia. Lucas heló. «¿Qué secreto?». La prisa se sentía, pero debía saberlo. Fue entonces cuando una risa profunda resonó detrás de ellos. El padre de Sofía los había seguido. «¿No es hermoso? Aquí estaba el verdadero plan. ¿Sabes cuántas familias han caído por ella? Sofía es parte de algo mucho más grande, Lucas». La forma en que pronunció su nombre lo hizo estremecer. «Esa niña tan inocente en su jaula de oro es el núcleo de un escándalo que podría destruir mi imperio. Y tú, Lucas, serás el catalizador». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba todo esto? El traidor era el que había estado más cerca de él. «Todo lo que te ha pasado, todo este sufrimiento tiene un propósito. Y tú, niño de la calle, quizás seas la única solución». Se rió, su risa resonando en la atmósfera cargada de tensión. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Era este el destino que le esperaba? ¿Ser una pieza tras un doloroso juego de manipulación? La oscuridad lo envolvió. La revelación era clara y devastadora. Sofía no era solo una víctima, era el centro de una trágica conspiración. «¿Qué vas a hacer, Lucas?», le preguntó Miguel, la voz temblorosa. «¿Te enfrentarás a esa verdad?». En ese instante supo que el horror apenas comenzaba. Sus manos temblaban, y el futuro se oscurecía aún más. Y justo cuando ya no podían soportar más, una risa resonó desde la dirección opuesta. La figura que emergió entre las sombras era familiar. Era Clara, pero con un brillo en los ojos que no se parecía a su perseguida desesperación. ¿Creían que me había ido tan fácil? Su rostro lucía diferente. Había un aire de confianza que no había visto en ella. La bala había pasado de largo, y Lucas sintió que su corazón se caía al suelo. Pensaron que estaba muerta. Ese fue el truco, y funcionó, dijo con una risa oscura, mientras el padre de Sofía palidecía. «Pero lo que no saben es que yo controlo este juego tanto como tú», soltó, dejando caer la máscara con un movimiento teatral. Lucas sintió el giro en su estómago. ¿Clara estaba detrás de todo? Aquello era un laberinto de mentiras, y su papel era mucho más grande de lo que podía haber imaginado. «Todo ha estado planeado, Lucas, y tú has sido el peón perfecto». El horror también se reflejaba en el rostro de Miguel. «¿Pero qué estás diciendo? ¡Te mataron! ¡No puedes estar aquí!». «Eso crees», respondió Clara, sonriendo. Su mirada era intensa, y Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién era realmente Clara? ¿La amante comprometida, o más bien la maestra de marionetas del CAIS que los rodeaba? Con un giro escalofriante de eventos, Lucas se encontró en medio de un escándalo aún más grande de lo que habría imaginado. Y ahora, la verdadera pregunta era, ¿quién era el verdadero enemigo? La risa de Clara retumbaba en el aire, y el padre de Sofía palideció como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué dices?», titubeó. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Tenía que procesar lo que estaba siendo revelado. Clara no había estado muerta. Su supervivencia era un engaño, un acto clave en un juego de sombras. «Eres un idiota si piensas que puedes controlarme», dijo Clara, ahora erguida, como una reina que se levanta tras una derrota. «He estado jugando este juego desde hace mucho más tiempo del que imaginas. Y tú, papá de Sofía,
Ha subestimado cuánto puedo llegar a sacrificar. Los temores y dudas de Lucas se convertían en una tormenta dentro de él. Clara no solo era un amante, había sido su cómplice, y ahora era la orquestadora de un plan que se extendía más allá de su comprensión. «Te he protegido todo este tiempo», gritó el padre, rabioso. No era solo furia, era terror palpable. «¿Cómo has podido traicionarme así?» La sonrisa de Clara se ensanchó, mostrándole a Lucas que el juego estaba en sus manos. Pero en silencio se rompió con un estallido. El sonido de un disparo resonó en el aire nocturno. Lucas se quedó helado. El eco de la bala dobló la realidad y el padre de Sofía cayó al suelo. Una mancha oscura se expandía por su camisa y los ojos de Lucas se abrieron como platos. «¡No! ¿Qué has hecho?», gritó, sin poder procesar el horror. Clara lo miró, sorprendida, pero su expresión se desvaneció rápidamente, transformándose en fría determinación. Él tenía que desaparecer, Lucas. Tenía que liberarnos a todos. Las palabras de Clara impactaron a Lucas como un martillo, resonando en sus huesos. «Tú mataste a su padre», murmuró preguntándose cuál era el verdadero precio del secreto que había estado guardando. «Es más complicado que eso», dijo Clara, mientras el cuerpo del hombre yacía inmóvil en el suelo, como un rey derrotado. «Si él vivía, Sofía no tendría futuro. Hice esto para salvarla». Lucas sintió un giro en su estómago. La verdad se desmoronaba, y justo cuando pensaba que podría entender, ella lanzaba otra bomba. «Lucas, ¿no lo ves? Sofía no es solo una niña en peligro, es la heredera a la que todos quieren poseer. Y yo soy quien ha movido los hilos para proteger su vida». La culpabilidad lo abrumaba, y la frialdad de Clara contrastaba con su angustia. «Espera, Clara, ¿qué secreto estaba guardando Sofía?», preguntó, mientras su mente corría a toda velocidad. «¿Qué quieres decir con protegerla?». «Porque Sofía no solo tiene dinero y poder, también tiene un potencial que puede cambiarlo todo. Su verdadero legado es algo que ni tú ni yo podemos imaginar». Lucas comenzó a vislumbrar el verdadero alcance del drama. Sofía estaba involucrada en algo mucho más oscuro y peligroso que solo un escándalo. Pero la realidad se tambaleó cuando un rayo brillante cruzó el cielo. Un grupo de hombres envueltos en sombras apareció de entre los arbustos. «¡Ahí están! Tú y tu madre pensaron que podrían escapar», gritó uno de ellos con una mirada letal. «Ya es hora de que pagues por lo que hiciste». «¡Corran!», gritó Miguel. Se lanzó hacia el costado y la adrenalina hizo que el mundo cobrara vida de nuevo. La persecución ahora era una cuestión de vida o muerte. Lucas apretó los dientes, sintiendo la culpa cernirse sobre él, pero después todo se hizo un vacío. Sin pensar, se lanzó hacia adelante, dispuesto a enfrentar a estos nuevos enemigos. Las sombras lo seguían, una pesadilla en movimiento que nunca parecía detenerse. ¿Y si Clara está detrás de esto? ¿Qué parte realmente juega en todo?, se preguntó Lucas, la confusión apoderándose de su mente. Luego el giro llegó. Miguel fue el primero en caer. Un golpe ensordecedor resonó y el chico se desplomó. Lucas gritó, pero el horror tuvo un nuevo rostro. Era un amigo de la infancia, alguien en quien había confiado. Lo que había empezado como un juego de poder se convirtió en una lucha sangrienta. Todos los seres queridos, todos los aliados, simplemente eran piezas en este oscuro tablero. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú, Miguel? Lucas sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Todo lo que creía saber se desvanecía en la neblina de esta tormenta. ¿Qué verdad devastadora habían estado persiguiendo todos? La rabia se mezclaba con el dolor, y justo cuando pensaba que no podía empeorar, sintió una presencia a su lado. Era Clara, su rostro iluminado por la inminente tragedia. «Lucas, hay algo que debes entender. Este juego no ha terminado», dijo. Sus ojos brillando con una mezcla de sinceridad y miedo. Antes de que pudiera formular una respuesta, sintió una sacudida y todo se volvió negro. La oscuridad lo consumió, y Lucas se sintió atrapado en un ciclo interminable de traiciones. Mientras se desvanecía, una imagen final se quedó grabada en su mente. La comunidad que alguna vez conoció se desmoronaba. ¿Quién era el verdadero enemigo?
¿Era Clara la maestra del engaño? ¿O había algo aún más siniestro, escondido entre sombras? La respuesta escapaba ante él como un susurro, el eco de su antiguo mu, y miedo. La oscuridad lo consumió, y Lucas sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. El mundo se volvió un torbellino de gritos y sombras, y el eco de la risa de Clara resonaba en su mente, pero el horror empezó a borroso en su pecho. Todo se escurría de su control. La imagen de su rostro y su amor por Sofía se entrelazaban en su mente, como si los hilos de su vida se estuvieran deshilachando. La siguiente imagen fue un destello estroboscópico que se adhirió en su cerebro. Justo cuando pensaba que se había desvanecido en la oscuridad, una fuerte explosión iluminó el campo. El choque lo empujó hacia atrás. No, eso era un disparo, un grito de batalla. El impacto le atravesó el pecho y un frío helado se deslizó por su columna vertebral. «¡Miguel!», gritó, pero no había respuesta. Lucas se giró, buscando a su amigo, su corazón latiendo un tambor frenético. El lugar se volvió un caos. Los hombres de sombra se movían rápidamente. Entre la niebla vio a Clara, pero no era Clara. Su rostro estaba distorsionado por una risa demencial. Era el rostro de alguien a quien él no conocía. «¡Vamos, Lucas!», gritaron voces. Lugares conocidos de su infancia se desdibujaban a su alrededor, y su mente llenaba esos espacios con gestos familiares. Pero todo era un espejismo. Clara se reía. Reía como si estuviera al mando de una sinfonía desquiciada. Hombres y sombras danzaban a su alrededor, y la figura del padre de Sofía caía de rodillas. Todo ha sido un juego. Lágrimas llenaron los ojos de Lucas al ver por primera vez la verdad densa que le habían ocultado. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. Sus ojos se nublaron con el velo del dolor. Pero antes de que Clara pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire. Un sonido que hizo que su sangre se congelara. Era el chillido de un niño, y un destello de terror invadió su mente. De repente, la noche osciló trágicamente. Una pequeña figura emergió entre la multitud. Era una niña, de no más de 6 años, con un cabello rizado y desordenado. ¿Sofía? El sentimiento dio un vuelco a su estómago. Ella no debería estar aquí. «¡Sofía!», gritó Lucas, extendiendo la mano hacia ella. Pero la niña no miraba. Tenía los ojos vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. «Ella es parte del juego, nuestra pieza más valiosa», dijo una voz grave detrás de Clara. Era el padre de Sofía, aún en el suelo, con una risa macabra. «Tú no entendiste, Lucas. No solo hemos manipulado a todos, hemos estado controlando todo esto para que ella fuera la mejor oferta». Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad devastadora lo golpeó como un barril de acero. La niña era el objeto de una puja, el centro de este juego macabro. Sofía no era simplemente un peón, era la razón detrás de todo el sufrimiento. Un ícono de poder que nadie podía poseer. Él era solo una herramienta en sus manos, una pieza sacrificial en un juego cruel. «No puede ser», pensó, el fuego del dolor ardiendo en su pecho. Mientras se acercaba a la niña, el peso de la realidad se estaba instalando. Todo este horror, ¿cómo funcionó para mantener a la familia unida a costa de las vidas de quienes orbitaban su mundo? «¡No la toques!», gritó Clara, por fin rompiendo el silencio con su desesperación. Lucas se giró hacia ella, los ojos empañados por las lágrimas. «Tú eres la culpable», dijo, su voz temblando. «Todo esto fue un plan desde el inicio». Las sombras comenzaron a cerrar el cerco alrededor de ellos. El padre de Sofía estaba todavía ahí, pero la imagen de Sofía fue distorsionada, girando en un caos de luces y gritos. «Lucas, el juego aún no ha terminado. El sacrificio se necesita para calmar el fuego», dijo Clara, ahora con un brillo en sus ojos que Lucas no había visto antes. «¿Qué quieres decir con eso?». Lucas se encontró gritando, su voz rebotando en el aire denso. La figura de la niña se desvanecía en la oscuridad, como si el suelo se la tragara. «¡Espera!». De repente sintió un golpe de aire frío, una mano en su hombro,
Alguien estaba detrás de él. Lucas se giró, el terror llenando su ser, cuando vio a Miguel levantarse lentamente, una herida cruenta en su costado. Lucas, necesitas saber la verdad. Clara y yo no somos quienes dices. El caos siguió girando, una tormenta ardiente que amenazaba con engullirlos a todos. Y así, la batalla por la verdad apenas comenzaba. Las palabras de Miguel retumbaban en su mente mientras el horror se expandía. ¿Qué conclusión podría tener todo esto? ¿En quién podía confiar ahora? Sus ojos buscaron a Sofía, pero solo había vacío. La oscuridad lo consumió, y Lucas sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. El mundo se volvió un torbellino de gritos y sombras, y el eco de la risa de Clara resonaba en su mente, pero el horror empezó a borroso en su pecho. Todo se escurría de su control. La imagen de su rostro y su amor por Sofía se entrelazaban en su mente, como si los hilos de su vida se estuvieran deshilachando. La siguiente imagen fue un destello estroboscópico que se adhirió en su cerebro. Justo cuando pensaba que se había desvanecido en la oscuridad, una fuerte explosión iluminó el campo. El choque lo empujó hacia atrás. No, eso era un disparo, un grito de batalla. El impacto le atravesó el pecho, y un frío helado se deslizó por su columna vertebral. ¡Miguel!, gritó, pero no había respuesta. Lucas se giró, buscando a su amigo, su corazón latiendo un tambor frenético. El lugar se volvió un caos. Los hombres de sombra se movían rápidamente entre la confusión. Entre la niebla, vio a Clara. Pero no era Clara. Su rostro estaba distorsionado por una risa demencial. Era el rostro de alguien a quien él no conocía. «¡Vamos, Lucas!», gritaron voces. Lugares conocidos de su infancia se desdibujaban a su alrededor, y su mente llenaba esos espacios con gestos familiares. Pero todo era un espejismo. Clara se reía como si estuviera al mando de una sinfonía desquiciada. Hombres y sombras danzaban a su alrededor, y la figura del padre de Sofía caía de rodillas. Todo ha sido un juego. Lágrimas llenaron los ojos de Lucas al ver por primera vez la verdad densa que le habían ocultado. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. Sus ojos se nublaron con el velo del dolor. Pero antes de que Clara pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire. Un sonido que hizo que su sangre se congelara. Era el chillido de un niño, y un destello de terror invadió su mente. De repente, la noche osciló trágicamente. Una pequeña figura emergió entre la multitud. Era una niña, de no más de 6 años, con un cabello rizado y desordenado. ¿Sofía? El sentimiento dio un vuelco a su estómago. Ella no debería estar aquí. «¡Sofía!», gritó Lucas, extendiendo la mano hacia ella. Pero la niña no miraba. Tenía los ojos vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. «Ella es parte del juego, nuestra pieza más valiosa», dijo una voz grave detrás de Clara. Era el padre de Sofía, aún en el suelo, con una risa macabra. «Tú no entendiste, Lucas. No solo hemos manipulado a todos, hemos estado controlando todo esto para que ella fuera la mejor oferta». Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad devastadora lo golpeó como un barril de acero. La niña era el objeto de una puja, el centro de este juego macabro. Sofía no era simplemente un peón. Era la razón detrás de todo el sufrimiento, un ícono de poder que nadie podía poseer. Él era solo una herramienta en sus manos, una pieza sacrificial en un juego cruel. «No puede ser», pensó, el fuego del dolor ardiendo en su pecho. Mientras se acercaba a la niña, el peso de la realidad se estaba instalando. Todo este horror, todo funcionó para mantener a la familia unida a costa de las vidas de quienes orbitaban su mundo. «¡No la toques!», gritó Clara, por fin rompiendo el silencio con su desesperación. Lucas se giró hacia ella, los ojos empañados por las lágrimas. «Tú eres la culpable», dijo, su voz temblando. «Todo esto fue un plan desde el inicio». Cuando las palabras salieron de su boca, algo cambió en la atmósfera. Una sombra se deslizó detrás de Clara, un hombre que nadie había visto antes. «¿Qué tal si te digo que Clara es más que la amante?», dijo, su voz profunda y escalofriante. «La razón por la que Sofía está aquí, en este juego, es porque ella es
Su madre. El aire se detuvo. Lucas sintió que el mundo se desplomaba. La mente le estallaba con ese nuevo conocimiento. Murmuró, como un eco. Clara, la amante en apuros, era la madre de Sofía. Cada decisión, cada asesinato, cada lágrima vertida tenía una razón. Clara había estado protegiendo no solo a Sofía, sino a sí misma. El rostro de Clara se tornó blanco, atrapada entre un horror y otro. «Es cierto», dijo la sombra, acercándose. «¿Sabías el precio que tendrás que pagar, Lucas? ¿Sofía paga por lo que su madre ha ocultado?» La revelación lo golpeó. Un nudo se formó en su garganta. Las conexiones, los secretos, se entrelazaban como enredaderas. La angustia se intensificó, y las voces a su alrededor se convirtieron en un murmullo lejano. Lucas, atrapado en un tsunami de emociones, comenzó a preguntarse, ¿realmente habría podido escapar de este caos? ¿Y Sofía? ¿Era solo una herramienta en un juego más grande del que jamás podría haber imaginado? Mientras la oscuridad lo envolvía y las sombras se acercaban, la confusión reinante era la única verdad. La risa de Clara retumbaba en el aire, y el padre de Sofía palideció, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué? ¿Qué dices?», titubeó. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Tenía que procesar lo que estaba siendo revelado. Clara no había estado muerta. Su supervivencia era un engaño, un acto clave en un juego de sombras. «Eres un idiota si piensas que puedes controlarme», dijo Clara, ahora erguida, como una reina que se levanta tras una derrota. «He estado jugando este juego desde hace mucho más tiempo del que imaginas. Y tú, papá de Sofía, has subestimado cuánto puedo llegar a sacrificar». Los temores y dudas de Lucas se convertían en una tormenta dentro de él. Clara no solo era un amante, había sido su cómplice, y ahora era la orquestadora de un plan que se extendía más allá de su comprensión. «Te he protegido todo este tiempo», gritó el padre, rabioso. No era solo furia, era terror palpable. «¿Cómo has podido traicionarme así?» La sonrisa de Clara se ensanchó, mostrándole a Lucas que el juego estaba en sus manos. Pero el silencio se rompió con un estallido. El sonido de un disparo resonó en el aire nocturno. Lucas se quedó helado. El eco de la bala dobló la realidad, y el padre de Sofía cayó al suelo. Una mancha oscura se expandía por su camisa, y los ojos de Lucas se abrieron como platos. «No», gritó, corriendo hacia ella con el corazón helado. Pero su cuerpo yacía en el suelo. Una mancha oscura se extendía en torno a ella. Las manos de Lucas temblaban, llenas de horror. Nunca había visto algo así, la vida apagándose en un instante. «Vamos, niño, no hay tiempo», gritó Miguel, ya casi arrastrando a Lucas, quien aún estaba paralizado por el dolor. El hombre poderoso sonreía de una manera retorcida, saboreando el caos que había desatado. Lucas sintió una mezcla de rabia y desesperación. Estaba atrapado entre dos mundos, uno donde la amistad y el amor eran reales, y otro donde la traición y la muerte acechaban a cada paso. Mientras se alejaban, la verdad golpeó a Lucas como un ladrillo. No era solo la amante Clara, éramos todos parte de un plan. Un juego, ¿verdad? Su voz se quebró mientras miraba a Miguel. «¿Qué sabes de Sofía? Tienes que decirme». Miguel asintió, su rostro reflejaba seriedad. «Es peor de lo que crees. Clara estaba protegiendo un secreto que involucra no solo a Sofía, sino a toda la familia». Lucas heló. «¿Qué secreto?». La prisa se sentía, pero debía saberlo. Fue entonces cuando una risa profunda resonó detrás de ellos. El padre de Sofía los había seguido. ¿No es hermoso? Aquí estaba el verdadero plan. ¿Sabes cuántas familias han caído por ella? Sofía es parte de algo mucho más grande, Lucas. La forma en que pronunció su nombre lo hizo estremecer. Esa niña tan inocente en su jaula de oro es el núcleo de un escándalo que podría destruir mi imperio. Y tú, Lucas, serás el catalizador. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba todo esto? El traidor era el que había estado más cerca de él. ¿Todo lo que te ha pasado? ¿Todo este sufrimiento?
tiene un propósito. Y tú, niño de la calle, quizás seas la única solución. Se rió, su risa resonando en la atmósfera cargada de tensión. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Era este el destino que le esperaba? ¿Ser una pieza tras un doloroso juego de manipulación? La oscuridad lo envolvió. La revelación era clara y devastadora. Sofía no era solo una víctima. Era el centro de una trágica conspiración. «¿Qué vas a hacer, Lucas?», le preguntó Miguel, la voz temblorosa. «¿Te enfrentarás a esa verdad?». En ese instante supo que el horror apenas comenzaba. Sus manos temblaban y el futuro se oscurecía aún más. Y justo cuando ya no podían soportar más, un estallido resonó. Los hombres envueltos en sombras se abalanzaron sobre ellos. Fue un caos. Lucas sintió cómo lo empujaban hacia atrás. «¡Sofía, corre!», gritó, mientras el pánico crecía en su pecho. Pero la niña no se movía. Su mirada en blanco, perdida en una niebla oscura. «No puedes salvarla, Lucas», gritó Clara, con un tono que helaba la sangre. «Es un sacrificio necesario. Si ella vive, todos nosotros moriremos». Y fue entonces, en medio de la confusión, cuando todo se torció. Un nuevo rostro apareció entre las sombras, un hombre que Lucas reconoció al instante. Era su propio padre. «Sorpresa, hijo», dijo con una mirada fría como el hielo. «Siempre has sido una pieza valiosa en este juego». El aire se cortó. «¿Qué? No puede ser». Lucas sintió que toda la tierra se hundía bajo sus pies. La traición atravesaba su corazón. ¿Cómo había estado su padre detrás de todo desde el principio? La verdad lo golpeó. Cada decisión, cada dolor, cada lágrima. Su padre había estado manipulando cada movimiento. «Tu madre no está muerta», continuó el hombre, «y Sofía es una parte crucial del legado que debemos proteger». «¡No!», gritó Lucas, su mente en un torbellino. «Tú no sabes nada sobre ella». Pero la mirada de su padre era implacable. Todo su mundo se desplomaba, como un castillo de naipes. La confianza era solo una ilusión, cada relación un hilo frágil. Mientras las sombras se cerraban, Lucas comprendió que era solo un jugador en una partida que no lograba entender. «Hijo, es hora de decidir. ¿Te unes a mí o te conviertes en el sacrificio?». El aire estaba electrificado con urgencia. ¿Qué haría Lucas? Su mente giraba vertiginosamente, atrapado entre el horror y la salvación. La fecha de los sacrificios se acercaba, y él estaba en el centro de todo. La tensión en el aire era eléctrica. Lucas sentía su corazón latir con fuerza mientras miraba a su padre, a quien creía muerto, pero ahora estaba allí, frente a él, con una sonrisa fría y calculadora. «Siempre fuiste mi mejor jugada, Lucas», dijo, como si cada palabra fuera una daga lanzada a su pecho. El mundo a su alrededor vibraba, y en su interior una tormenta de emociones estallaba. «No, esto no puede ser real», gritó, intentando asimilar la traición. La risa de Clara resonó como un eco distante, pero el horror en su mirada decía más que 1000 palabras. «Este fue el plan todo el tiempo. Estás atrapado en un juego del que no puedes escapar». Lucas se movió hacia Sofía, que seguía allí, inmóvil y sin vida. «No voy a dejar que te lleven», gritó, aferrándose a la pequeña, su corazón latiendo desbocado. El padre de Sofía se inclinó hacia adelante. «Lucas, tienes que decidir. Te ofrezco poder, riquezas y la oportunidad de salvar a Sofía, o te quedas atrapado en la mediocridad de este mundo». Las palabras reverberaban en su mente. Era un dilema desgarrador. El deseo de salvar a Sofía y la sensación de traición de su propia sangre lo mantenían en un limbo de desesperación. En un instante de valentía ciega, Lucas decidió: «No, nunca seré parte de tus juegos destructivos». Con una mirada feroz, se volvió hacia Clara. «¿Es esto lo que querías? ¿Jugar con vidas como si fueran piezas de ajedrez?». Por un momento, el rostro de Clara se tornó triste. «No es tan simple. Si pudiera cambiarlo, lo haría», susurró, pero sus ojos mostraban una verdad oscura. Fuera del cementerio, el clima había cambiado. Un vendaval comenzó a soplar, trayendo consigo un presagio de cambio.
Lucas sabía que no podía permanecer ahí, atrapado entre el pasado y un futuro incierto. «Sofía, despierta», gritó, pero la niña no se movía. Entonces, un rayo de luz iluminó el área. Los hombres de sombras que habían estado esperando ahora se disponían a intervenir. «¡Ella es nuestra!», gritaron, listos para llevarse a Sofía con ellos. En un arrebato de desesperación, Lucas se lanzó hacia adelante, empujando a los hombres con toda su fuerza. «¡Ah, dejaré en paz!». Un hombre cayó, la sorpresa cruzando su rostro, justo antes de perder el equilibrio y caer al suelo. Clara, ahora en el centro del conflicto, gritó: «¡Lucas, corre! ¡No hay nada que puedas hacer!». Pero él no se detendría. No ahora. El aire vibraba a su alrededor, mientras giraba hacia el campo abierto. Sofía estaba atrapada entre dos mundos, y él sabía que tenía que arriesgarlo todo. «Tú no te la llevarás», soltó, corriendo hacia ella. En ese momento decisivo, sintió como si el tiempo se detuviera. Las sombras se arremolinaron, pero un destello de luz lo cegó. Lucas se giró al escuchar la voz de Miguel, que aparecía de entre la bruma. «Lucas, ahora». Y juntos empujaron a Sofía hacia la salida, una unidad de voluntad contra un mundo que parecía desmoronarse. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, lograron salir del cementerio. El aire estaba lleno de gritos, pero la calma comenzó a envolverlos. Lucas miró hacia atrás. Clara, atrapada en sus propias mentiras, se quedó erguida entre sombras, una figura solitaria ante lo inevitable. «¡Corran!», gritó un último espíritu, mientras se perdía en la oscuridad. Con Sofía a su lado y Miguel determinado, Lucas supo que la lucha no había terminado. Había más batallas por venir. «Vamos a luchar por ella», proclamó con fervor, la determinación llenando su voz mientras se alejaban del horror. Las sombras seguían acechándolos, pero el reloj de una nueva esperanza comenzaba a sonar. Sin embargo, en el fondo de su mente, Lucas no podía evitar preguntarse: ¿realmente podían escapar del legado de traición? La incertidumbre llenó su pecho mientras sus pasos resonaban en la noche. Cada decisión pendiente podría ser un nuevo sacrificio. Y entonces, un eco resonó en su mente, un pensamiento persistente. ¿Qué precio tendrían que pagar para romper el ciclo? Era un misterio sin resolución, un camino lleno de enigmas. «Espera. Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas se unan a nuestra comunidad. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos escuchar tu voz. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para